Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Bienvenidos. Yo soy la doctora Paula Pérez Hernández, soy parte del servicio de neurología, una de las encargadas de la unidad de ictus, ¿vale? Y junto con mi compañero Iván Cruz, enfermero de la unidad de ictus, vamos a dar hoy una charla divulgativa para los pacientes sobre el ictus, centrado sobre todo en el abordaje y los cuidados. Bueno, para empezar, ¿qué es el ictus? Comúnmente conocido como infarto cerebral, se debe a una rotura o una obstrucción, ya sea por un coágulo o una placa de colesterol, de un vaso sanguíneo que nutre el tejido cerebral. Cuando este flujo de sanguíneo se obstruye, no puede llegar la sangre a estos tejidos, con lo cual los tejidos no se pueden oxigenar y la función de las células pues, no puede llevarse a cabo y el tejido muere. ¿Y por qué nos interesa tanto el ictus? ¿Por qué es tan importante? El ictus es la segunda causa de muerte a nivel mundial y la primera causa de discapacidad en la edad adulta. El factor de riesgo, uno de los factores de riesgo principal para el ictus es la edad. Está directamente relacionado, sobre todo en pacientes por encima de los 65 70 años, es cuando hay más incidencia de ictus. ¿Y qué factores de riesgo están relacionados con la aparición del ictus? Pues son los factores de riesgo que todos conocemos, también relacionados con enfermedades vasculares de todo el cuerpo y también cardíacas, principalmente la diabetes, el aumento de colesterol en sangre, la vida sedentaria, el no hacer ejercicio, el aumento de la presión arterial, el estrés al que estamos sometidos diariamente, el exceso de consumo de alcohol, el tabaquismo y, bueno, aparte, las arritmias cardíacas. Hay un tipo de arritmia que predispone a la embolia, que es la fibrilación auricular, y las estenosis de las carótidas, que son las principales arterias que nutren al cerebro. Si hay una obstrucción por un trombo, pues también es una causa muy frecuente de ictus. De todos estos factores de riesgo, los principales relacionados con el ictus son la diabetes, la hipertensión y el tabaco. De hecho, estos tres factores de riesgo por sí solos aumentan incluso al doble el riesgo de padecer un ictus. ¿Y podemos prevenir el ictus? Pues sí que podemos prevenirlo. De hecho, es muy importante. Si actuamos sobre estos factores que acabo de comentar, podríamos incluso reducir hasta el 90% de los casos de ictus. Y es el ataque al que tenemos que ir, prevenir todos estos factores. Básicamente, ¿cómo? Manteniendo una dieta equilibrada, intentar evitar las grasas saturadas, los fritos, llevar una dieta mediterránea, comiendo pescado un par de veces por semana, 3 piezas de frutas al día, así pues prevenimos. Realizando controles por el médico de cabecera sobre la tensión arterial, hacer analíticas rutinarias para el control de colesterol y del azúcar, intentar controlar los niveles de estrés, mantener una vida activa, caminar por lo menos media horita al día a un ritmo bueno y evitar el consumo de tóxicos, de tabaco, alcohol y drogas. Vale, cuando tenemos un ictus, ¿qué síntomas son los principales? Un ictus nos puede dar muchos tipos de síntomas, depende de la zona a la que afecte el infarto, pero los principales son trastornos sensitivos, hormigueos o debilidad muscular. La vamos a tener en una pierna, en un brazo o en la cara. Típicamente suele ser en un lado del cuerpo. La dificultad para hablar, para entender lo que decimos, para leer o para escribir. Podemos tener también problemas visuales, distorsión de la visión, sobre todo en un campo visual, y la pérdida de equilibrio y coordinación. Son los principales síntomas de ictus. ¿Y qué tenemos que hacer? Si vemos un paciente, no tenemos que ser médicos. Si estamos en la calle y vemos a un familiar, un amigo, si sospechamos un ictus, lo principal que tenemos que hacer es activar la ambulancia. ¿Y por qué es tan importante la rapidez con la que actuemos? Porque nosotros, una vez que el paciente llega a urgencias, tenemos un tiempo determinado para tratar. El tiempo varía, tenemos incluso hasta 24 horas, pero depende del caso. Lo normal es que actuemos, que podamos hacer algo, que podamos aportarle algo al paciente en las 6 primeras horas después del ictus, que es el tiempo que tenemos para que ese tejido que aún no está infartado, podamos, por ejemplo, extraer el coágulo con un cateterismo o poner tratamiento por vena para disolver el coágulo, ¿vale? Y esta frase es muy importante para nosotras, para todos los neurólogos: el tiempo es cerebro, es fundamental. Mientras antes llegue el paciente, más posibilidades vamos a tener de tratarlo y de evitar secuelas. Vale.
Esta es una escala muy sencilla para la población general que tiene solo 3 ítems. Y si los recordamos, podemos detectar un ictus rápidamente. Es la escala de Cincinnati. Le decimos a la persona de la que sospechamos que está teniendo un ictus en ese momento, le pedimos que sonría, que alce los brazos y que diga su nombre. Si vemos que al sonreír media parte de la cara está paralizado, se le camba la boca, ¿no?, dicho vulgarmente. Al alzar los brazos no levanta un brazo o lo levanta pero se cae, no consigue mantenerlo. O al decir su nombre no se traba, no entiende lo que decimos, habla un poco incoherente. Ante la sospecha, ante la mínima duda, activar el 112. Vale, esto es una cosa que preocupa mucho, obviamente, a los familiares y a los pacientes ingresados en la unidad de ictus, y es qué secuelas va a tener mi familiar o qué secuelas voy a tener después de un ictus. Depende de cada paciente, depende del tipo de ictus. Los principales predictores para saber qué recuperación va a tener el paciente son la edad. A mayor edad la recuperación va a ser peor, sobre todo si el paciente tiene más comorbilidades, más enfermedades. Si son pacientes añosos que tienen problemas de corazón, desnutrición, anemia, la recuperación del ictus va a ser peor. Y sobre todo la gravedad del ictus. Esta gravedad viene dada por el tamaño del ictus muy grandes de medio hemisferio son más graves, o hay ictus chiquititos pero que justo ocurren en una zona del cerebro importante. Entonces, a veces el tamaño no importa, pero bueno, en determinados casos la gravedad del ictus no tiene por qué venir dado por el tamaño. En varios estudios, a 6 meses tras el ictus, bueno, se ha visto que un porcentaje no desdeñable de pacientes quedan con una discapacidad moderada severa. Como podemos ver aquí los porcentajes, un 30% de los pacientes van a tener incapacidad para caminar sin ayuda, un 26% van a necesitar ingresos en centros y hasta un 20% después del ictus van a tener depresión. Normalmente las secuelas del ictus tenemos un margen de mejora. La mejora se produce sobre todo en los 3-4 primeros meses, hasta los 6 meses, pero incluso hasta después del año podemos ver mejoras en las secuelas. Bueno, como hemos visto, la afectación puede ser múltiple, podemos tener problemas en la comunicación después del ictus, de movilidad, y esto ¿en qué deriva? En dependencia del paciente, que va a repercutir directamente en su entorno familiar, social, laboral y económico. Vale, ciertos pacientes van a tener cierto grado de dependencia, van a necesitar ayuda para las actividades básicas de la vida diaria, y esto atañe pues, que algunos necesitarán cuidadores permanentes durante 24 horas del día. Sin embargo, al que el paciente sea dependiente, nuestro objetivo final tiene que ser favorecer la autonomía del paciente, que él participe activamente en sus cuidados y que tome también decisiones. Vale, en cuanto a la repercusión familiar, pues el ictus es un gran impacto para la familia y esto atañe pues, que los cuidadores tengan que asumir nuevos roles, nuevas responsabilidades, hay cambios bruscos en los roles del hogar y bueno, tienen que participar en los cuidados de los familiares. Bueno, pues obviamente el paciente que tiene el ictus, si está en edad laboral, pues no va a poder trabajar en muchos casos, o los familiares que se tienen que hacer cuidado de él tampoco van a poder trabajar o reducir sus horas de trabajo, aparte de que hay un aumento de los gastos, tanto en rehabilitación, en ocasiones hay que hacer obras en el hogar para adaptarlo al paciente, y los dispositivos de ayuda como sillas de ruedas, camas articuladas. Bueno, en cuanto a los recursos sociales, básicamente se pueden dividir en 3, la institucionalización, las ayudas domiciliarias y las prótesis, las ortesis. Para toda esta información, lo que nosotros siempre recomendamos a los familiares, a veces en los pacientes hospitalizados directamente los ponemos en contacto con los trabajadores sociales y si no, mediante el centro de salud, hay equipos de trabajo social que informan a los familiares sobre las medidas a seguir para pedir la ley de dependencia, para pedir ayuda y, según el caso del paciente, ver a qué recursos sociales puede acceder. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de cuidados. Buenas tardes, yo soy Iván, el enfermero de la unidad de neurología del hospital y vamos a atender a los cuidados después del ictus, sobre todo alimentación, comunicación, aseo, cuidados de la piel, la incontinencia y la movilización de los pacientes. Con respecto a la alimentación,
necesitamos que el paciente tenga una postura adecuada cuando está comiendo para evitar broncoaspiraciones. Para ello necesitamos tener la textura adecuada de cada alimento, porque muchos pacientes se ven afectados la deglución. Entonces no pueden tragar líquidos y necesitarían espesantes o igual toleran una textura pudding. Entonces eso, cuando sepamos hasta qué punto está la afectación, pues jugar con esas texturas. Después de la comida, mantener la postura erguida para evitar que si el paciente vomita, se atragante con su propio vómito o cosas parecidas. Si presentara una desviación de la comisura labial, pues habría que darle de comer por el lado que no está afectado para que así no se caigan los alimentos. No se acumulen tampoco en el carrillo, que eso puede, después si los tumbamos muy pronto, puede llevar a un atragantamiento. Y cuando terminen de comer, revisar que no quede ningún resto en la boca para que así tampoco haya atragantamientos posteriores. Con respecto a la comunicación, debemos hablarles de frente, que nos vean bien la cara, procurar no gritar, porque algunos sí están sordos, pero no todos, prestarles mucha atención porque se agobian al final ellos intentando comunicarse y al final lo que necesita es que nosotros estemos un poco más tranquilos. Y podemos utilizar otro tipo de comunicación, dibujos, escritura, ahora con las tablets y todos los móviles, pues eso nos ayuda bastante. Con respecto al aseo y a vestirlos, pues muchas veces es conveniente adaptar los baños al paciente, porque como ya dijo la doctora, pueden ser muy dependientes. Si se van para casa, pues igual hay que adaptar la bañera o poner un plato de ducha. Podemos usar sillas de plástico, lo que nos facilite a todos, tanto al paciente como a nosotros, poder bañarlos, pero además que genere una autonomía en el paciente. Si tuviera que vestirse, pues mejor que primero empiece por el lado que está afectado y así vamos consiguiendo una mayor autonomía por parte del paciente. Prendas holgadas, que no estén muy ajustadas para que puedan ponérselas mejor, y calzados cerrados para que a la hora de caminar no tengan caídas, que también es importante evitar las caídas. Muchos pacientes también presentan incontinencia, depende de lo afectado que se quede por el ictus, entonces llevar un control de los líquidos es bueno porque así empezamos a entrenar también la vejiga. Muchas personas recomiendan que haya un vaciamiento antes de dormir y que que no se tome agua muy cerca de la hora de dormir para evitar que durante la noche la zona esté tan húmeda. Lo importante es mantener la piel limpia y seca, y muchos pacientes tienden también al estreñimiento, entonces hablar con los médicos para que les pauten laxantes o incluso el uso de enemas en algunos pacientes pues también es conveniente. Lo más importante es evitar que la zona del pañal esté húmeda mucho tiempo y que esté sucia, y evitar las arrugas también de la ropa. Con respecto a la movilización, después del ictus muchos tienden a unas posturas inadecuadas, como la mano todo el tiempo cerrada o el pie se pone en equino, que eso no es conveniente para después la rehabilitación, que se usarían las prótesis que nombró antes la doctora. Lo mejor es empezar a sentarlos y a que se muevan cuanto antes, depende también de cada paciente porque todos no se ven afectados de la misma manera, y si ustedes los ayudan pues mucho mejor porque así ya van creando el vínculo para después seguir. Con respecto a los cuidados de la piel, pues un poco lo mismo que de la incontinencia, para evitar, si el paciente está encamado, para evitar las úlceras por presión, pues lo importante sería cambios posturales, vigilando las zonas de presión principales como es el sacro, las rodillas, los talones, incluso los hombros y las escápulas pueden también ulcerarse. Lo importante es mantener la piel seca e hidratada,
evitar las arrugas de la cama, y en la farmacia nos podemos comprar cualquier crema hidratante o ácidos hiperoxigenados, que eso ayudan a evitar la fricción. Y nada, después del ictus pues queda mucha vida. Lo principal, la prevención secundaria. Si ya nos ha dado un ictus, pues intentar evitar otra vez la dieta que sea adecuada, un poco de ejercicio, y no solo para los pacientes, sino también para ustedes familiares, que nos puede pasar a todos. Y nada, muchas gracias. También nombrar que en Canarias tenemos la Asociación de Daño Cerebral Adquirido, que también les puede ayudar bastante.